un 0,21%, Nasdaq 0,06%. Y en Santiago el IPSA está creciendo un 0,12% y el IGPA también aumenta un 0,09%. Una baja bien importante tuvo en el día de hoy el precio del cobre, la bolsa de metales de Londres, 2,31, llegando, ¿no es cierto?, ya bajando nuevamente de la barrera de los 270, de $2, perdón, con 70 centavos y llegando a los $2 con 67. Pero eso no tuvo un efecto tan importante en lo que podría preverse en el dólar, porque tuvo una variación, la verdad que de 0,3 pesos con respecto al cierre de ayer. Cerró comprador 6.31 y vendedor 0.31,5. Recuerden que pueden también acceder a nuestro programa en www.infinita.cl. Si usted quiere escuchar Mirada Financiera de nuevo o no pudo acceder a él, es a las 15:30 horas cuando suben nuestro podcast a la línea, a la página de internet de Radio Infinita. Estoy con un súper interesante entrevistado. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, a través de Twitter, ahora mismo, @InfinitaFM. Axel, ¿por dónde partimos? Partimos por la mañana. ¿Qué pasó en esta exposición de ICARE? ¿Un ambiente positivo en las exposiciones de cada uno de los ministros? Yo diría que sí. Yo te comentaba antes que comenzara el programa, más que verbalizarlo, más que muchos comentarios orales, por decirlo así, muchas, digamos, expresiones no verbales. Miraba mucho, digamos, la gente asintiendo con la cabeza en la medida que tanto el ministro Burgos como el ministro Valdés llevan a cabo sus exposiciones, cada uno en lo suyo. El ministro Burgos, que fue el que comenzó, de alguna manera dando algún tipo de contexto respecto a digamos, sus labores a cargo del Ministerio del Interior. Le dedicó algún tiempo, yo creo que quizás no suficiente, al menos a juicio mío, a hablar un poquito del marco de una futura reforma constitucional. Yo creo que ese es un tema que está generando bastante incertidumbre en el sector empresarial. Y después, digamos, tuvimos al ministro Valdés hablar de expectativas económicas, de lo que está haciendo el gobierno, de lo que no va a hacer, digamos, o va a dejar de hacer. Ya te comentaría a qué se refería. Y también, de alguna manera, yo creo que contextualizar sus declaraciones muy al inicio, cuando fue nombrado ministro, de por qué él piensa que las reformas son cosas que se tienen que, seguir empujando. Bueno, pero también los empresarios, como dices tú, valoraron y a lo mejor por eso asentían, ¿no es cierto?, con la mirada, con los gestos, el cambio de tono también del gobierno tras los discursos, obviamente, que de Burgos y Valdés. Es cierto, o sea, yo no estuve en video en directo, pero escuché algunos pedazos de cada una de las exposiciones y también el ministro Valdés lo dijo, que si bien, obviamente, que él le habían preguntado muchas veces sobre la reforma tributaria, si él iba a cambiar la reforma tributaria, y qué fue la respuesta de él, que para él lo más importante era primero terminar la implementación, porque no ha terminado, faltan una serie de circulares y que él se comprometía a sacarse un 7 en implementación. Yo creo que eso es bien interesante y obviamente que deja la puerta abierta, no sé, tú lo escuchaste en video en directo, Sí. que si hay que hacer algo se va a hacer, pero primero implementémonos, saquemos las circulares, porque lo hemos dicho, o sea, de la palabra a la acción hay, la verdad, que un espacio muy, muy grande. Así es, y como también yo creo que aplica muy bien el dicho, el diablo está en los detalles, efectivamente, los detalles de esta implementación, y él efectivamente se refirió a, él quería llevar a cabo una implementación impecable, fue la palabra que él utilizó. Ahora, como te decía, él también mencionó cosas que no se van a hacer. Y en las cosas que él dijo, que la reforma o una revisión de una reforma tributaria por ningún motivo significaba, por ejemplo, bajar impuestos que se habían subido o de alguna manera reducir las medidas anti-ilusión que digamos la reforma en su origen tenía incorporado. Entonces creo que marcó bastante bien, por decirlo así, la cancha, aprovechando el día, digamos, que lo futbolístico, me imagino que rayó bastante bien la cancha, pero también dio un espacio o intentó entregar seguridades de que en la implementación se va a hacer todo lo posible para que esté bien hecha. Yo creo que hay muchos temores por ese lado. Axel, hoy día, por ejemplo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales y ahora la iniciativa pasa a discusión en la sala. Está hoy hablando, ¿no es cierto?, de la reforma laboral, que también, no solo la tributaria o la constitucional, también la laboral ha generado ruido en el ambiente empresarial. ¿Qué fue lo que dijo el ministro
específicamente con respecto a esa reforma. Recordemos que cuando él asumió nuevamente, o sea, cuando hace un mes justo asumió el cargo de ministro de Hacienda, lo que él dijo, que por ejemplo la negociación interrama la iba a eliminar, también este piso, ¿no es cierto?, también no iba a ser algo que iba a desarrollar en la reforma laboral. ¿Dijo algo en específico? ¿Se refirió a ella? Porque también eso genera ruido, no solo en los grandes empresarios, sino que más bien en los pequeños empresarios, que son los que le pegan más fuerte, porque la realidad de una gran empresa totalmente distinta a la realidad de una pequeña empresa. Yo creo que lo que fue interesante, no, para responder directamente a tu pregunta, no entró en demasiado detalle, pero sí creo que fue valioso el darle contexto a esta reforma. Por un lado, él mencionó al inicio, de alguna manera sustentando, porque él cree que estas reformas no solamente no se van a detener, sino que son necesarias para que Chile pueda seguir avanzando en el camino de mayor crecimiento. Hacía referencia a que parte de, digamos, de ir hacia un país de mayor crecimiento pasa por una mayor equidad, y en ese sentido la reforma laboral, y él lo plantea de esta manera, lo que busca es, por decirlo así, nivelar la cancha al momento de negociar, digamos, empresarios y trabajadores. Pero que, digamos, también agregó, y yo rescato eso, que él decía que no puede ser tampoco una reforma que no considere adaptabilidad laboral. Entiendo que es la nueva manera de decir flexibilidad. Y que eso es fundamental para las pequeñas y medianas empresas y también fundamental para ciertos sectores económicos. Efectivamente, es lo que él habló mucho, que la productividad de la economía chilena es muy baja todavía, que tenemos que trabajar en ser más productivos, y la flexibilidad en ese aspecto tiene mucho que decir. Entonces, yo creo que buscó equilibrar, efectivamente, darle mayor poder quizás a los trabajadores, principalmente a través de los sindicatos, que un poco la reforma como está estructurada ahora, pero sin olvidar que también hay que buscar la manera en que la relación laboral trabajador-empresa pueda estar inserta en un marco de flexibilidad que es la necesaria hoy día. O sea, estamos hoy día en exigencias con respecto a competencia. Somos un país sumamente abierto, tenemos que competir muchas empresas con empresas en todo el mundo, y requerimos, digamos, de esa capacidad de adaptarnos a un entorno cambiante. Y fíjate que con respecto a eso mismo, adaptarnos a un ambiente cambiante, otro de los puntos que es fundamental y que se ha tocado, por ejemplo, algunos datos que dio la Cámara Nacional de Comercio, tiene que ver con la productividad. Dijo algo con respecto, yo sé que se tocó, pero estamos bien al debe en la reforma laboral, por lo que uno podía leer en los primeros proyectos, o sea, los primeros esbozos, es lo que realmente nos falta a nosotros para poder pasar ese salto, poder ser un país desarrollado. ¿Qué significa aumentar la productividad? Significa, ¿no es cierto?, darle herramientas a las personas que trabajan en las empresas, que tengan mayores habilidades, que sean o que estén en línea con lo que requieren los mercados internacionales. Sí, yo creo que ahí también tocó un punto, lo dijo brevemente, pero creo que es muy profundo, digamos, lo que él le hacía mención. O sea, efectivamente, y hacía referencia a la reforma tributaria. Decía, mira, si esta reforma tributaria la hiciéramos, digamos, en vacío, ¿no? Si lo recaudado se tirara al mar, usó ese ejemplo, obviamente sería un lastre para el crecimiento. Pero si uno piensa que ese dinero se va a usar para una reforma educacional que va a permitir que las personas incrementen sus capacidades, que tengan mayores herramientas al momento de trabajar, y yo sé que hay un tremendo supuesto en decir eso, claramente es un costo quizás que uno está pagando en el corto plazo, pero una inversión en tener una fuerza de trabajo más productiva en el largo plazo. Y la invitación que él hacía decía, yo echo de menos más foco del sector empresarial con la misma pasión en que está de alguna manera discutiendo la reforma tributaria en su momento y ahora la reforma laboral. Él invitaba, digamos, atrévanse también a hacer o a tener voz con respecto a la reforma educacional. Que no sea solamente algo que competa a profesores y alumnos, sino que a la sociedad como un todo, en el sentido que, digamos, ahí está finalmente, no es solo un tema educacional, lo que impide mayor productividad en Chile, pero ahí está un elemento muy central. Y digamos, me llamó mucho la atención que hiciera esa invitación a hacer digamos, a tener voz en ese debate también. Fíjate que dos aspectos bien interesantes de lo que tú has dicho. O sea, la educación es fundamental. Sabemos, ¿no es cierto?, que el capital humano se forma a través de la educación. Yo creo que es fundamental. Fíjate que en algún minuto me tocó
ayudar a un hijo mío, ¿no es cierto?, en un trabajo y sobre, por ejemplo, lo que tiene que ver la reforma educacional que se hizo en el gobierno de Aguirre Cerda hace muchos años atrás. ¿Y qué es lo que fue la implementación o el desafío que él tenía? El desafío que él tenía era que todas las personas pudieran acceder a la educación a nivel regional, a nivel de extender la educación, de que fuera hubiera más, ¿no es cierto?, extensión en la gente pudiera acceder, porque antes era muy cerrada una elite y no llegaba a la educación gratuita para todas las personas. Yo creo que el desafío ahora tiene que ver con la calidad, y tú tienes mucho que ver o tienes mucha razón en plantear lo que había firmado el ministro con respecto a el cómo hacemos una educación que sea tendiente a crear un ecosistema mucho mejor para el país. ¿Qué quiero decir con eso? Cómo muchas veces la relación entre el emprendimiento, entre las universidades, entre los colegios, es formar una cultura distinta. Una cultura en donde innovar sea un atributo fundamental, donde crear cosas nuevas sea un atributo fundamental, algo totalmente distinto a seguir instrucciones o qué es lo que necesitamos actualmente. Sabemos, ¿no es cierto?, que no podemos ser siempre y toda la vida exportadores de commodity, tenemos que ser exportadores de inteligencia, tenemos que ser exportadores de otro tipo de servicios que son los que van a rendir frutos en el futuro. Y tú tocaste algo también muy importante y quiero ligar con algo que conversamos antes de comenzar el programa, que tiene que ver con las declaraciones que hace, ¿no es cierto?, el presidente de Colbún, Bernardo Larraín, los discursos de los ministros del Interior, Jorge Burgos, y de Hacienda, Rodrigo Valdés. Bueno, destacó que defendieron, ¿no es cierto?, el paquete de reformas que impulsa el gobierno, pero moderaron el tono a uno más dialogante. ¿Y qué es lo que dijo con respecto a eso en la recuperación de la confianza? Dijo, es responsabilidad de todos, no solo de uno o dos ministros. Ahí está lo que tú dices. O sea, obviamente que el ministro le dice, ok, ustedes empresarios también hablen de la reforma educacional. Entonces, ahí está, no solo en uno o dos ministros, sino que también el aparato del Estado, también el aparato público, el aparato privado, confluyan en un solo ítem. Sí, o sea, yo creo que eso es central. Yo he escuchado muchos empresarios decir, mira, qué tan mal preparados llegan los egresados de educación media, incluso en algunas universidades llegan muy mal preparados para desempeñarse en un ámbito laboral. No, digamos, con muy pocas capacidades, poca capacidad de pensamiento crítico. Yo creo que todavía hay mucho diálogo que se tiene que dar entre el sector privado y los establecimientos educacionales como para hacer mucho más fluido y tenemos buena experiencia, no tenemos que reinventar la rueda. Hay países que nos llevan bastantes años en delantera y podemos, adaptando a nuestra realidad obviamente, mirar esas buenas experiencias y avanzar en aquello. Bueno, estoy conversando con Axel Christensen, director de estrategia de inversión para América Latina e Iberia de BlackRock. Yo decía, ¿qué es Iberia? Le decía a Axel, ¿tiene que ver algo con Iberia, la aerolínea? No, Iberia es el sector ibérico, ¿no es cierto? Es decir, Portugal y España. Así es. Para que la gente que también que nos escuche no crea que tú puedes promover pasajes más baratos, sería buenísimo, no. Pero no está. Tampoco tengo que ver con el club de fútbol de Los Ángeles, que se llama Iberia también, ¿no? No sabía ya, ese es otro tema. Axel, fíjate que seguimos un poco hablando sobre lo que está pasando a nivel local y en el día de hoy se dieron a conocer un dato que es bien interesante. Sabemos que dentro de los magros resultados que ha entregado la economía, la construcción es un ítem fundamental. Es muy sensible a la recuperación o a la depresión económica, o sea, es fundamental. Y en el día de hoy tuvimos el índice mensual de actividad de la construcción, el IMACOM, que registró un aumento de 1,3% durante abril y acumula una variación de un 0,1% en 12 meses. Sabemos que no son cifras muy potentes ni tan fuertes, pero ha dejado de bajar, que eso es lo más importante. Así es. ¿Tendrá que ver con...? Yo creo que hay de todo un poco. Aquí, porque tú me dijiste que era como un veranito de San Juan, sí, obviamente por el aumento del IVA a las casas. Hay mucho proyecto que se está apurando para poder, de alguna manera, entrar dentro del plazo para que cuando salgan al mercado un departamento, una casa, no esté afecto todavía el precio al IVA. Así que hay mucho interés, digamos, porque después abiertamente va a ser un porcentaje bastante más cara la misma propiedad, digamos. También uno podrá decir,
las condiciones de mercado bancario, de conseguirse un crédito, las tasas actuales para personas que, la gran mayoría de nosotros que financiamos a través de un crédito hipotecario, la compra de un bien raíz, están bastante atractivas hoy. Quién sabe más adelante. En Estados Unidos, digamos, al menos en BlackRock discutimos mucho con respecto a en qué momento, posiblemente incluso este año, las tasas empiecen a subir en Estados Unidos, y eso empieza a irradiar al resto del mundo. Entonces, ya sea porque la situación propia de la industria constructora de apurarse para estar dentro del plazo de este beneficio, o cambio las reglas, digamos, o también que las personas se pueden endeudar en mejores condiciones, está apurando un poquito a las compras, y eso se está notando en las cifras. Ojalá que continúe y eso vaya generando una espiral más positiva. Recordemos que también esta es una industria que contrata mucha gente, es bien importante en cuanto a mano de obra. Tú hablaste de un dato que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el dato de la construcción, ¿no es cierto?, y de la contratación de personas. Y también hablaste de las tasas hipotecarias. Hoy día también va a ser un día bien interesante porque el Banco Central se reúne y al parecer, van a estar pero súper, yo creo que van a ser rápida y cortita la reunión a los consejeros del Banco Central. Hoy día a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, se libera el boletín de esta reunión y la verdad que mantiene la tasa, ¿no, Axel? Mira, todo indicaría que si uno lee lo que fue el IPOM, que es el informe de política monetaria que fue dado a conocer la semana pasada, todo indicaría que, si bien anticipan que la situación de mayor holgura en cuanto a tasa no va a ser una cosa eterna, que en algún momento va a encontrar su fin, para que ocurra eso queda algún tiempo. Mencionaron por ahí el comienzo del próximo año. Así que si uno de alguna manera trata de alinear ese discurso con los hechos, probablemente van a dejar las tasas como están. Bueno, eso es con respecto a la economía nacional, Axel, pero antes de analizar la economía internacional, que hay varios datos interesantes, ¿te parece si hacemos una pausa? Perfecto. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Regresamos al programa y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Y nosotros precisamente estamos conversando con Axel Christiansen, director de estrategia de inversión para América Latina e Iberia de BlackRock. Demos una mirada a lo que sucede en los mercados internacionales, Axel. Yo creo que partimos por la primera economía del mundo, partimos con Estados Unidos, con estos datos de ventas minoristas que fueron más de lo esperado, si bien se esperaba fue 1,2, ¿no es cierto? Y se esperaba 1,1. ¿Qué refleja ese dato y por qué es tan importante? Bueno, refleja que finalmente los consumidores en Estados Unidos están sacando la billetera, han empezado a gastar un poquito más. Siempre estas cifras son bajas, tomando en cuenta que son economías relativamente grandes, a diferencia en Chile, que estamos acostumbrados a cifras a niveles un poquito más altos. Pero ¿qué significa? Que efectivamente algún tipo digamos, de menor crecimiento que se observó durante el primer trimestre parece quedar atrás. El primer trimestre en Estados Unidos estuvo muy marcado por el clima. Y si bien cada vez más son el número de personas que compran a través de internet, hacen su compra y por lo tanto no debiesen de verse afectado tanto por los cambios climáticos, todavía sigue teniendo una incidencia, y porque hizo mucho frío y hubo tormenta, particularmente el consumo estuvo muy blando. Ahora, lo que también llamaba la atención, que se esperaba y recién ahora se está viendo el resultado de eso, es frente a la baja importante del precio de la gasolina, del petróleo en general que hemos observado desde fines del año pasado. Se esperaba que las personas en Estados Unidos, viendo que gastaban menos dinero en llenar el estanque de su auto, ¿compraran más auto? Compraran más auto, compraran más cosas en general, que con ese ahorro que se estaban
se estaba generando en la gasolinera, podían, no sé, comprar algún televisor o viajar o eventualmente ahora, cambiar el auto, como tú decías. Entonces, eso no ocurrió de inmediato, pero si vemos las cifras que conocimos hoy, parece que apuntaría que finalmente se están entusiasmando, ayuda también el mejor clima, y eso es re importante porque siendo la economía más grande hasta el momento, dado que la situación en Europa y en otros países no está tan bullante, Estados Unidos ha funcionado un poquito como el Atlas del mundo, sosteniéndolo en cuanto a crecimiento y por lo tanto una buena noticia en la parte económica irradia al resto del mundo porque significa que van a comprar más productos, más autos alemanes quizás, más vino chileno, más electrónicos asiáticos en la medida que están gastando más. Y fíjate que también las agencias de clasificación de riesgo también le dieron un espaldarazo a Estados Unidos con respecto a su deuda, porque la agencia Standard & Poor's anunció que mantiene la calificación de deuda emitida para Estados Unidos en A, o sea 2A más o sobresaliente alto, y también ratificó la previsión a largo plazo como estable. Fíjate que es lo que citó Standard & Poor's, dijo la diversificación y la resistencia de la economía de Estados Unidos como los principales factores para mantener esta alta calificación de deuda, obviamente que un peldaño más abajo de la AAA, que es lo máximo, pero Así es una fue. buena calificación. Así fue todo un trauma cuando Estados Unidos perdió la clasificación de riesgo, creo que fue el 2011, si no me equivoco, en agosto, en pleno verano, me acuerdo. El AAA. Sí, lo perdió, entre otras cosas, se acuerdan, mucha discusión en el Congreso que siempre empujaba hasta última hora. Exactamente. El aumentar el techo de la deuda y cosas así. Bueno, ¿Y en qué está eso, Axel? Porque la verdad que yo nunca he escuchado que hayan logrado un acuerdo, se podría decir por un año, al presupuesto fiscal, y siempre Estados Unidos como que comienza y a fin de año está como que la billetera le va a quedar vacía. Lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Es que no ha sido necesario, porque efectivamente como Estados Unidos ya empezó a crecer, empezó a recaudar más impuestos, las compañías le dio mejor, a las personas están ganando más plata, no mucho más plata, pero algo más, digamos, y eso ha mejorado significativamente la situación de deuda. En el último tiempo, de hecho, la deuda fiscal de Estados Unidos ha ido reduciéndose, así que no hemos sabido porque efectivamente la situación desde el punto de vista crediticio de Estados Unidos ha ido mejorando, y por eso está detrás de ese espaldarazo que tú mencionabas. Las agencias de crédito ven que Estados Unidos efectivamente se está comportando mejor como sujeto de crédito, particularmente porque está creciendo, y esto es interesante porque el crecimiento de alguna manera permite cumplir con mayor holgura, en este caso, los compromisos que tiene de deuda. Cuando hablamos, de alguna manera siempre se presenta, y hoy día, volviendo al tema original, Valdés lo dijo muy claramente, el crecimiento es central porque si no se crece, es difícil generar más puestos de trabajo. Es más difícil quizás repartir los ingresos entre trabajadores y empresas porque de alguna manera se tienen que pelear por una torta que no crece. Es mucho más fácil llegar a un acuerdo cuando la economía está creciendo. Bueno, y en esa disyuntiva está Grecia, porque la verdad que es un país que no crece, es un país que tiene una deuda gigantesca, es un país que está afrontando vencimientos de su deuda ahora a fin de mes, y sigue la tragedia griega, sigue las negociaciones entre Grecia y sus acreedores. Grecia entregó una propuesta que incluye un plan para cubrir sus necesidades de financiamiento hasta marzo del próximo año. Y a su vez también hoy se sabe que seguirán las reuniones con Alemania, Francia y la Comisión Europea, las cuales pretenden ir avanzando punto por punto y llegar a un acuerdo. Pero la verdad que las propuestas griegas para ellos no son satisfactorias. Así es, está difícil. Aquí en Chile parece que nos gustaron las teleseries turcas, en el sector financiero nos gustan las teleseries griegas. Y esto ha sido una verdadera teleserie. Tu metáfora, me gustó. Porque todos los días cambia, digamos, aquí es como aparece el hermano perdido, tal cual, digamos, mucha sorpresa. Ayer en la tarde habían bastantes luces parece de llegar a un acuerdo, parece que Alemania estaba ayudando un poquito, dando cierta flexibilidad, la canciller Merkel estaba ayudando. Porque ahí está la mano dura, pues Alemania es el que da la mano dura, efectivamente, ¿no? Aunque de repente se van turnando un poquito en quién se ve más duro, pero había bastantes expectativas ayer, pero finalmente parece que no salió humo blanco, por lo que uno digamos, entiende la Comisión del Fondo Monetario, que es uno de los tres organismos oficiales que está negociando con el gobierno griego, se retiró las discusiones, volvieron a Washington sin llegar a un acuerdo. Ellos tienen que cumplir, ellos dejaron en suspenso un pago que debían hacer la semana pasada,
ellos invocaron un artículo medio oscuro, digamos, del contrato de crédito que les permite como juntar en un solo pago, que vence ahora el 30 de junio. Así que esta es una teleserie como que de alguna manera estamos en los capítulos finales. Vamos a ver si termina con... Vamos a ver si se alarga o no. ¿Te has fijado que de repente en las teleseries le meten capítulos entre medio? Porque el rating estaba bueno. Claro. Entonces... Sin duda vamos a ver, o sea, el nivel de deuda que tiene Grecia, para que tengan una idea, más o menos el doble de su PIB. O sea, tendría que trabajar 2 años seguidos y destinando todo a servir la deuda como para cubrirla. Es y eso bastante es imposible grande. Porque hay que pagar de sueldo, hay que pagar o sea, eso da una idea. Probablemente, digamos, para que sea sustentable en el tiempo, algún tipo de solución significa renegociar esa deuda. Pero antes, estas autoridades europeas, más el Fondo Monetario, se quieren asegurar de que los griegos de alguna manera tampoco, digamos, vivan o excedan de alguna manera el estilo de vida que llevaban antes y que los llevó a tener el de deuda. Digamos, tenían condiciones, por ejemplo, de pensiones bien favorables, más favorables que los alemanes. Muy poca gente pagaba impuestos. En Grecia era casi un deporte nacional evadir impuestos. Entonces esas cosas tienen que cambiar antes de que estos organismos de alguna manera quieran darle el sí, digamos, respecto a renegociar los créditos hacia más adelante. Viste que la prioridad no es solo para nuestro país, sino que para todo el mundo. Sí. Los países desarrollados también tienen mucho que trabajar con respecto a ese tema. Me gustaría cerrar un poco la mirada internacional viendo lo que está pasando con China. Hoy día yo les anunciaba al principio del programa, ¿no es cierto?, una baja bien importante de más de 2% del precio del cobre. Y ahí está un poco la causa, porque hay datos de actividad en China que se muestran mixtos, mientras el crecimiento de los créditos de mayo resultan mejor de lo esperado. Por ejemplo, la producción industrial, que aumentó un 6,1% sobre lo esperado. Las ventas minoristas también aumentaron un 10,1%, cifra mayor, fíjate, que a la del mes previsto, pero la inversión en activos fijos creció un 11,4%, mucho menos de lo anticipado, el ritmo más lento de los últimos 15 años. Yo creo que es interesante ver un poco, también tenemos datos sobre el crecimiento de los créditos y la masa monetaria que aumentó sobre lo esperado. Y también, ¿no es cierto?, el primer ministro, que es lo que ha dicho, señala que la actividad económica presenta importantes riesgos a la baja y que podrían ser necesarios nuevos estímulos. Efectivamente, las autoridades en China están tratando de maniobrar. Esto es igual que los circos chinos con varios platos que están moviendo sobre estos palos, ¿no es cierto? Que se le caiga ninguno. Sin que se le caiga ninguno. Digámoslo así, un truco bien difícil, que es tratar de pasar de una economía muy dependiente de su capacidad manufacturera, por decirlo así, de ser la fábrica del mundo, en todo orden de cosas, a ser más equilibrada, a que la demanda interna en China juegue un rol más importante, en que el consumidor chino sea un consumidor y no solamente un trabajador que tenga un ingreso muy bajo. Y eso no es no es un proceso muy fácil de llevar a cabo. Implica de alguna manera sacar o reducir, digamos, lo que es la inversión en la capacidad productiva exportadora y redestinarla a inversión que busca más bien una generación de demanda interna. Reformas estructurales bien potentes. Reformas estructurales que llevan tiempo y en ese proceso la economía mundial tampoco está ayudando demasiado. Si el resto del mundo estuviese creciendo bien, quizás se hubiese hecho más fácil. Y en ese sentido las autoridades chinas han recurrido a facilitar las condiciones a través de menores tasas de interés. Por eso que aumenta la masa monetaria. Efectivamente, la liquidez está aumentando. Y eso genera, digamos, situaciones más favorables para llevar a cabo esta transición. También genera algunas consecuencias quizás no tan deseables. La bolsa china está viviendo una verdadera burbuja que está preocupando. 150% en este año. Tú que analizas las bolsas y ves el tema de inversión, es una, digamos, puede explotar en cualquier minuto. Digamos, probablemente a las autoridades chinas no les interese que explote bruscamente y ponga en riesgo esta transición, pero claramente hay una preocupación de que ya no es, digamos, las utilidades de las compañías o los fundamentos, lo que está moviendo el mercado chino, sino que esta abundante liquidez, esta como consecuencia no tan deseable, y, digamos, dependiendo de qué tanto deuda exista en el mercado, puede ser una cosa más grave, más parecido a lo que llevó a la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, que había mucha deuda involucrada, o algo un poquito más
digamos, restringido en cuanto a impacto. Lo voy a llevar bien atrás, la crisis bursátil de las .com, si se acuerdan ahí, a fines 2000. De los 90, ¿sí? 2000. 1999, por ahí fue, 99, 2000, que sí. fue una burbuja que se rompió, pero no tuvo tanto impacto porque no había tanta deuda. Había mucha gente comprando estas acciones, pero lo compraban con plata que ya la perdió, digamos. Lo terrible es cuando tú pierdes plata que la debes. Y eso es lo clave. Bueno, y eso fue lo que pasó, no sé, con la crisis subprime en Estados Unidos. Por eso que se armó esta verdadera debacle a nivel porque muchas de las personas habían comprado sus casas con deuda, todo a través de la deuda, y eso se desarma de un minuto a otro y... Claro, exactamente, mucho peor. O sea, mucho peor. Así que todo está muy expectante con respecto a lo que pueda pasar en China. Así que... vamos a estar mirando. Yo creo que vamos a estar mirándolo un buen rato. Por supuesto, lo vamos a estar comentando aquí en nuestro programa. Axel, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Un placer. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, espero, para comentar un triunfo de nuestra Roja. Que tengan una excelente tarde. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada